Junto a ustedes, fíjese que estamos conectados con una persona que nos va a conversar respecto a lo que está sucediendo de alguna manera en estos días en la educación en Chile, pero no a nivel macro, como exactamente qué políticas se deben tomar para esto o no. No es desde ese aspecto, sino que desde la fórmula de cómo podemos de alguna manera andar bien con la educación, poder recuperar las clases de chicos que están que han atravesado un paro de más de 80 días, por ejemplo, en Atacama. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos hacer que el conocimiento que se nos va entregando sea parte de un aprendizaje que sea muy bien aprovechado por nuestras mentes y que podamos aplicarlo en nuestra vida? Para conversar de este tema de la educación estamos con Andrea Pardo, quien es de la Facultad de Educación de la Universidad Los Andes. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida. Hola Karim, ¿cómo estás tú? Muy bien, Andrea, ¿cómo está usted? Qué gusto de tenerla aquí. Andrea, comencemos de inmediato. ¿Cuáles serían las consecuencias que puede tener para los chicos un paro tan largo? No le voy a decir exactamente de profesores, porque acá el Colegio de Profesores nos ha dicho que no son solo los profesores, sino que es la comunidad educativa entera en Atacama que ha estado detenida. Pero cuénteme las consecuencias de no ir a clase en 83 días. Yo diría, Karim, que la primera consecuencia o el primer elemento que hay que observar aquí es que de alguna manera los estudiantes han vuelto a tener la incertidumbre que tuvieron en la pandemia. Es decir, esta sensación de que algo está ocurriendo y no sabemos cuándo podemos regresar. Si bien es distinto a la pandemia, ¿no es verdad? Porque no es un tema de salud que nos afecta, hay un tema de inestabilidad que no saben cuándo van a regresar y bueno, y después eso ocurriría. Pero esa sensación de inestabilidad genera en los estudiantes en general bastante estrés, y sabemos que el estrés está influida claramente por una hormona que es todo lo que tiene que ver con el cortisol, ¿ya? Entonces eso es como muy claro, y a partir de ahí y a partir de esa sensación de inestabilidad y estrés, el aprendizaje es difícil que ocurra, y así lo saben las investigaciones. Entonces, el primer elemento que hay que tener en consideración es que esto produce una falta de estabilidad en los estudiantes, incertidumbre que no es menor, ¿sí? En las familias también, ¿no es verdad? Porque la familia cuenta con un espacio seguro, como en la escuela, donde van a dejar a sus hijos todas las mañanas, y después esos hijos están en ese espacio donde aprenden, donde es un lugar donde hay adulto significativo, donde hay aprendizaje, y eso no ocurre, ¿ya? O sea, primera cosa eso. O sea, se estresa todo el grupo. Sí, claro. Y sabemos, ¿no es verdad?, que muchos padres ante esa desesperación, porque tienen que trabajar, porque tienen otros compromisos, ¿no es verdad?, porque cuentan con la escuela como un elemento cooperador y colaborador para su familia, y no tienen quien los ayuda muchas veces. Sabemos también hay mucha investigación en ese sentido, que las redes sociales o el teléfono, el celular, es una posibilidad para que ese niño, entre comillas, se entretenga de la mirada de muchos adultos, yo diría, sin hacer una especie de doble clic en lo que se refiere a lo que puede ocurrir con un niño, ¿no es cierto?, que tenga en sus manos un elemento tan complejo como puede ser un celular, que tiene acceso a información que muchas veces no es pertinente que la vea, ¿ya? O sea, ahí tenemos ya un elemento complejo. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de 83 días, porque alguien me puede decir, sí, pero también son varios meses de vacaciones en verano, claro, pero acá estamos hablando de 83 días en que no tenía por qué estar de vacaciones nadie, ni profesores ni estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de atraso? ¿Qué porcentaje aproximadamente se puede decir que se va a atrasar un chico que no va en casi 3 meses a clase? ¿Se atrasa esos 83 días, por decirlo de alguna manera un poco más cuadrada, matemática, o se atrasa en otros aspectos también de la vida? O sea, yo creo que el nivel de frustración que puede ocurrir con los estudiantes, ¿no es verdad?, que se dan cuenta de que no son capaces de llegar a los aprendizajes que ellos quieren, es alta. Yo no podría decir la cantidad de elementos en los que se encuentran atrasados, porque sabemos que hay un ajuste curricular y una adecuación curricular a los temas prioritarios, ¿ya? Esa es primera cosa. O sea,
los profesores lo que tenemos que hacer, y los profesores lo hacen en general, lo hacemos, es hacer un ajuste curricular, es decir, es como si hiciéramos una especie de un colador gigante de alguna manera y pusiéramos todos aquellos elementos, todos aquellos contenidos, todas aquellas habilidades que son las mínimas y las esenciales para que el estudiante pueda pasar al curso que sigue. Y eso es lo que el Ministerio de Educación y otras instituciones ha intentado que los profesores hagan y ha puesto al servicio de la comunidad esos elementos. Entonces, ya tenemos post pandemia como esta especie de este colador gigante al que me refiero, ¿sí? Y claramente en los últimos meses que queda el año, los profesores lo que hacemos es tratar de justamente ver cuál es el espacio, la brecha que queda por llegar a fin de año, en el que tenemos ciertos objetivos que cumplir, y por lo tanto lo que hacemos ahí es un juego en el sentido de ver efectivamente qué es lo que necesita ese estudiante los 3 últimos meses para llegar al nivel que necesitamos dejarlo para que el profesor que siga el curso pueda seguir adelante, ¿no es verdad? O sea, los profesores vamos encaminados en que un profesor de primero básico, segundo, tercero y cuarto tiene que llegar a tal nivel para poder pasarles curso al profesor que sigue. Y eso hoy día no está ocurriendo, ¿ya? O sea, tenemos una frustración tanto el profesor como el estudiante, en que muchos estudiantes hoy no están leyendo en un cuarto básico, en un tercero o cuarto básico, ¿ya? Y eso produce daños en los estudiantes, tanto en su capacidad de leer, que los adultos muchas veces nos cuesta entender qué implica eso. Leer significa abrirse a un mundo que está disponible para comprender, para entender, para comunicarse. Y si ese estudiante no es capaz de leer, entonces ese estudiante le estamos quitando las alas o las posibilidades de descubrir, de ser, de opinar, de entender, ¿no es verdad? Eso primer elemento, si lo miráramos solo desde el punto de vista, yo diría más bien del conocimiento como tal. Pero hay otro elemento que también es fundamental, y que ese estudiante que está creciendo en autoestima, esa autoestima se ve muchas veces frustrada y digamos, trancada, porque si un niño de 11 años, cuando el esperable es que ese niño lea de manera fluida, no lee, lo que está ocurriendo ahí es que ese niño de alguna forma se avergüenza y se siente disminuido en su autoestima académica, ¿sí? Entonces ese niño muchas veces no quiere leer en voz alta, y por lo tanto va quedando atrás, y si no tenemos algún profesor que pueda ayudarlo, ¿no es verdad? Y no solamente un tema profesor, de que un tema ya que escapa muchas veces a esa posibilidad, lo que va ocurriendo es que ese niño se va quedando atrás y es un posible desertor, un posible niño frustrado, desertor del sistema escolar, y eso puede ser muy complicado. Qué importante, Andrea, lo que dices respecto a... Es que hago memoria un poco de mi época de estudiante, y claro, los que no sabían leer siempre se sentaban atrás, siempre tenían otro comportamiento, siempre les molestaba mucho y evitaban que el profesor los pusiera a leer en voz alta. Era otra fórmula de vida, y me parece que sí, que tendían un poco a aislarse, a no avanzar en casi ninguna otra materia. Digamos, no solamente en el aspecto del lenguaje. Entonces, lo que acabas de decir tú, lo que te acabo un poco de contar yo, se enmarca en un contexto de poder avanzar. Sin embargo, estos 83 días de paro, ¿cómo se pueden recuperar? ¿Cómo podemos, como familia y como comunidad en general, no solamente educativa, poder ayudar a que estos chicos avancen? Tal vez una mamá, un papá, o quien sea que esté a cargo de este niño, que lo haga leer todos los días una cantidad, que los haga leer en voz alta, que les muestre una película al respecto, que los haga hacer qué para poder avanzar, o qué tendría que hacer esos colegios que están con los niños muy atrasados, que ya estamos con diciembre encima. ¿Por qué no se recupera, por ejemplo, clases también en enero y febrero? Sí. Mira, algunas ideas que podrían ayudar a la respuesta que tú acabas de plantear. Lo primero, Karim, es que lo más probable que ocurra en las escuelas es que las escuelas van a hacer lo que yo dije anteriormente, que es esta especie de tomar en consideración aquellos elementos centrales con el que yo tengo que entregar ese niño para que pueda cursar el curso siguiente. O sea, eso es lo fundamental, es una priorización curricular que se llama. Es decir, yo miro el currículum que me queda por avanzar y digo, bueno, estos son elementos centrales que sí o sí este niño debería saber. Eso es lo primero que la escuela va a hacer seguramente.
¿ya? Porque los profesores lo tenemos muy claro que hacia allá debería ir, ¿ya? O sea, eso, elemento central. Si se pudiera recuperar en época de enero y febrero, a mí me parece ideal. No estoy hablando de que corresponda o no corresponda, estoy hablando por la cantidad de días, ¿ya? Desgraciadamente eso ocurrió en enero y febrero, pero lo que estoy diciendo es que es insuficiente con el tiempo que queda recuperar tu aprendizaje, por lo tanto habría que ver manera de recuperar esos días, ¿ya? No estoy diciendo que haya que trabajar en enero y febrero, lo que estoy diciendo es que faltan días, claramente, ¿ya? Ahí hay un tema. Entonces yo creo que la escuela tiene primero muy claro eso. Segundo, que me parece que es fundamental que se observe la colaboración entre los padres y la escuela, ¿ya? Entre los padres y la escuela. O sea, los padres hoy día y los apoderados, básicamente, necesitamos de ellos para trabajar en la escuela, ¿ya? Los apoderados no son un grupo, ¿no es cierto?, que deja al niño en la escuela y la escuela es responsable de su enseñanza. La escuela es un colaborador en la enseñanza, digamos, de la familia. Por lo tanto, la comprensión de la colaboración y no la disputa entre los apoderados y la escuela es fundamental entender eso en los adultos, ¿ya? Porque estamos dando señales a los niños, no es menor lo que estamos haciendo los adultos. Eso es el segundo elemento. El tercer elemento en relación a las familias, que a mí me parece que uno de los temas fundamentales de los niños es la comprensión de distintas temáticas, y esto puede darse muy claramente con los cuentos. Los cuentos producen en los niños, y contados ojalá por sus padres, inclusive si no es contado por sus padres, porque sus padres muchas veces su lectura no es tan fluida como ellos quisieran, o en fin, o tienen otras complejidades, pero acompañado por sus padres, eso es lo más importante. Hoy día, ojalá fuera leído por sus padres textos breves, textos cortitos, donde el padre pudiera, o la madre, o el abuelo, o el cuidador, pudiera preguntar a sus niños, bueno, este personaje, ¿qué hizo? ¿Y cómo se sintió? ¿Y qué hizo después? Y si tú hubieras sido esa persona, ¿cómo hubieras actuado? ¿Actuarías igual? ¿Por qué tomó esa decisión? Es decir, ir haciendo preguntas de comprensión, ¿no es cierto?, con relación al cuento, y preguntas que lo conecten con su propia vida. Insisto, si el padre o el cuidador no tiene una lectura fluida como quisiera, hay una cantidad de material online que no es necesario que el niño lo vea, que el niño lo puede escuchar, pero el padre o el adulto sentado al lado en ese momento con el niño, y no disperso en nuestros temas, no, que ese vínculo que se produce, esa posibilidad que tenemos los adultos o los apoderados frente a un niño, es una posibilidad de vínculo tremenda, y que muchos niños hoy día carecen de ese espacio. A ver, Andrea, tú me estás diciendo que una de las mejores fórmulas, digamos, de ayudarle a un hijo que sabes que está atrasado en materia de lenguaje, de comprensión o de lo que sea, y en este caso puede ser atrasado por un paro o atrasado por otro motivo, ¿cierto? El niño hace el mismo efecto que no lea el libro, sino que lo escuche, que sea un audiolibro. ¿Es igual de válido para mi desarrollo cerebral, para mi conocimiento, para toda esa parte, o no? ¿La conexión neuronal es menor? Mira, hay estudios súper interesantes en lo que tú dices, que se vio un estudio muy bonito en el que madres que estaban privadas de libertad le leían cuentos a sus hijos y grababan esos cuentos, y los niños los escuchaban en sus casas, ¿ya? Hay una investigación preciosa en ese sentido, y lo que se vio es que las conexiones neuronales que hacían esos niños eran conexiones más profundas porque escuchaban las voces de sus padres, de su madre en este caso, ¿sí? O sea, claramente cuando el padre o un adulto significativo le lee al niño, la conexión neuronal que hace ese niño, y por lo tanto todo lo que implica, ¿no es cierto?, la capacidad de concentrarse, todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva, es mucho más fuerte. Entonces hay elementos que nos dicen que la lectura de un adulto significativo para el niño es muy diferente a que lo haga un audio, ¿sí? Entonces ahí hay un punto de conexión distinto. Andrea, explícame un poco qué es un adulto significativo. Mira, un adulto significativo es un adulto que permita al niño poder desarrollarse,
y que muchas veces los profesores podemos ser ese adulto. ¿A qué me explico con eso? ¿Qué explico con eso? En que los niños, ¿no es cierto?, cuando van creciendo necesitan de un adulto que esté al lado de él. Ya. Y ese adulto muchas veces somos los padres o las madres, los niños que tienen la fortuna de crecer en una familia, digamos, con esa posibilidad. Ya. Hay otros que crecen en familias con sus abuelos, con sus hermanos o con cuidadores, ¿sí? Y muchas veces los adultos no somos significativos. ¿Y por qué no somos significativos? Porque somos adultos que muchas veces no estamos disponibles para ese niño. Ya. Somos adultos que no les permitimos el error, y somos adultos que lo estamos juzgando todo el tiempo y no permitimos que ese niño se equivoque, y que vamos a estar siempre ahí disponibles para que vuelva y para que lo vuelva a intentar, ¿ya? Y cuando ese niño tiene logros, estamos ahí para felicitar por esos logros, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamo adultos significativos? A que muchas veces, y eso es lo que enseñamos los profesores en la universidad cuando formamos a los futuros profesores, es que muchas veces los profesores podemos ser ese adulto significativo. Es decir, muchas veces, por distintas razones, ese niño no tuvo en su crianza, por distintos medios, esto no es un tema de jugar a los padres, no, que no tuvo ese adulto significativo, que muchas veces no implica ser mamá o papá, porque muchos podemos ser madre o padre, pero no ser ese adulto que está al lado del niño, ese adulto que le permite el error, y ese adulto que es incondicional al niño, ¿sí? Que le dice, tranquilo, yo te espero a que tú aprendas, yo voy a estar aquí. Los profesores podemos serlo de alguna manera, sin ser padre o madre. Pero es de alguna manera, porque son muchos los niños. No sé si me voy a entender. Sí. Ahora, Andrea, esto es, yo te interrumpí, te pregunté qué era este adulto significativo, nos quedó súper claro, pero a lo que iba en el fondo, esta parte de la entrevista, es a que también nos pudieras explicar cómo influye en la parte cognitiva de un niño, esto que tú decías, que lo hagan leer y después conversar con él de lo que leyó. Porque yo le puedo decir a un niño, mire, vamos a leer diariamente, no sé, 15 minutos, mientras no estás yendo a clases, o qué sé yo, en vacaciones, por si el niño, qué sé yo, quiere hacerlo, o tú como adulto lo vas guiando por un camino que va hacia el fomento de la lectura, de la comprensión de la lectura, y no solamente de la lectura, porque eso te da comprensión de la vida y del mundo, etcétera, etcétera. Son personas que se desenvuelven más, están más proyectadas hacia el éxito. Quien más lee, más éxito tiene en la vida normalmente, porque domina más áreas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es eso? A ver, ¿necesariamente yo como adulto tendría que haber leído el mismo libro? ¿O me basta con también escuchar esos 15, 20 minutos que lo hago leer a él? Porque si me va a hablar, no sé, me va a leer un ratito de algún cuento, y después no sé de lo que me leyó, ¿cómo le voy a conversar, no? Entonces es como que los dos tienen que estar en el proceso. Así es. Ya. Mira, explicarte, Karim, y a los que nos están escuchando, que insisto, que los adultos muchas veces, los que están fuera del mundo de la educación, y no tienen por qué saberlo tampoco, digamos, pero lo que ocurre en el proceso de lectura es como una magia interna, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Ya. ¿En qué sentido una magia interna que no estamos mirando, y por eso es tan importante hacerlo visible? Ya. Lo que estamos trabajando, contarte que las personas, ¿no es cierto?, los seres humanos tenemos algo muy especial que se llaman las funciones ejecutivas, que están aquí, en la corteza prefrontal, ¿ya? Y eso se va madurando y termina de madurarse cerca de los 28, 27, 28, 30 años, ¿ya? O sea, estamos en ese proceso, ¿ya? Y lo que hace esta maravilla de la función ejecutiva y la corteza prefrontal es que nos ayuda a todo lo que es planificar, concentrarse, ser flexible, inhibir los impulsos, etcétera, ¿ya? Entonces los profesores estamos justamente trabajando en eso. ¿Qué hace el libro? ¿Qué hace la lectura del libro? ¿Por qué comento esto? Porque la lectura del libro tiene que ver con la planificación, todo el rato con la planificación. Es decir, yo voy a leer esta página, yo voy a leer la otra. Yo tengo que tener la capacidad de flexibilidad cognitiva para entender de que este personaje puede actuar de esta manera o la otra. Yo trabajo la concentración y la atención, porque estoy leyendo el libro, no estoy mirando el teléfono,
ni estoy leyendo el diario, estoy acá. Entonces, eso que parece para los adultos bastante obvio es lo que va ocurriendo en esta magia que digo yo, que tenemos esta función ejecutiva. Y el libro hace justamente eso, entre otras cosas. El libro lo que hace es ayudar a que esa función ejecutiva vaya madurando y vaya trabajando. Entonces, el padre que no se ha leído el libro, la verdad es que no importa que no se haya leído el libro, o sea, sería maravilloso que un padre o una madre o este adulto le dijera al niño, claro, fuera leyendo juntos, le dijera, este es mi libro favorito, te lo quiero leer a ti. Pero es un caso hipotético maravilloso, pero si no es así, pues leerlo en conjunto sin ningún problema, porque va a trabajar todo un poco lo que te he explicado y otros elementos más. Oye, qué buen consejo el que das, ¿eh? Leer juntos, decirle a un hijo, mira, este es mi libro favorito, este es mi autor favorito, este tipo de lectura es la que a mí me gusta. Eso a un niño, yo te digo, lo pasa a otro nivel de inmediato cuando sabes que tienes un padre o una madre que es buen o buena lectora. Es increíble porque también te vas enamorando de eso, ¿no? Es como cuando alguien se va enamorando de la música o de la pintura o de la escultura, de cualquier arte, y sobre todo de este arte que es el escribir y el leer, que no es solo arte, es parte de la vida diaria, y que mientras mejor lo hagas, mejor te desenvuelves en el mundo. Y otra cosa, ¿cómo crees tú, Andrea, que están preparados nuestros profesores? Porque hablamos en este minuto, en esta entrevista, de lo que tenía que ser un padre y de lo óptimo que era para un estudiante tener a una familia que te incentivara la lectura, que te incentivara la responsabilidad de ir aprendiendo. Pero ¿qué tal nuestros profesores? Tú que eres directora de la carrera de Pedagogía Básica en la Universidad de los Andes, ¿cómo vas evaluando el nivel de profesores que tenemos? Nuestras universidades sacan profesores bien preparados para ser estudiantes motivados. Mira, la Facultad de Educación estamos en eso justamente ahora. Estamos en todo lo que tiene que ver la preparación de profesores a muy buen nivel. Contarles, digamos, al mundo civil que nosotros, junto con Medicina, somos las únicas carreras que estamos obligadas a acreditarnos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos estándares y tenemos indicadores de logro a nivel estatal que nos exigen llegar a cierto nivel. Eso, aparte nosotros tenemos niveles propios que son nuestros perfiles de egreso, ¿ya? Perfiles de egreso, ¿qué es lo que son? Es como una meta a la que yo tengo que llegar, y esa es la promesa que le hago al estudiante cuando elige nuestra carrera, ¿ya? Yo le comento el perfil de egreso y le digo, nosotros vamos a ayudarte a llegar a esta meta, ese perfil de egreso, ¿ya? Okay. Entonces, a mí me parece que en general, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes dan una prueba en cuarto año. Todos los estudiantes de pedagogía del país dan una evaluación, que es la Evaluación Nacional Diagnóstica a nivel país, ¿ya? Y que el Ministerio de Educación nos entrega los resultados para nosotros tener un tiempo, que es el quinto año, para recuperar los aprendizajes que quedan por avanzar, digamos, en los estudiantes. Yo solamente puedo hablar por mi universidad, lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos digamos, evaluaciones de nuestros estudiantes que están por sobre la media a nivel país. Por lo tanto, eso a nosotros nos da indicaciones de que vamos en un buen camino, por eso digo. Pero estamos todas las carreras de pedagogía trabajando hacia allá. Trabajando y trabajando elementos mucho más significativos y mucho más de vanguardia, ¿ya? Hoy día estamos incorporando elementos digitales. Bueno, estamos muy mirando el mundo y a partir de eso viendo cómo podemos ir ajustando nuestras mallas. La última pregunta, Andrea, porque me tengo que ir a un corte. Lo último, bien cortito, ¿tenemos estándares internacionales de nuestros profesores? Mira, hay estándares a nivel internacional que siempre estamos mirando, pero nuestros profesores no son hoy día medidos con esos estándares internacionales, ¿ya? O sea, nuestros estándares nacionales, ¿no es verdad?, son inspirados y muchas veces en los estándares internacionales. Hemos mirado estándares de otros países. Lo personal me tocó trabajar en la elaboración de estándares a nivel nacional, y uno se inspiraba y miraba lo que estaba ocurriendo en otros países y cómo lo estaban logrando, de manera también de alinearse a eso. Pero en definitiva los estándares son estándares nuestros, pero miramos el contexto internacional para poder elaborarlo. Andrea, gracias por haber estado con nosotros, habernos dado este tiempo en tu agenda. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Karim, un gusto conversar contigo. Igual. Que estés bien. Igual, Andrea, Chao. un gusto también para mí, que estés muy bien tú también. Nosotros, señor director, nos vamos a un corte, regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya de TVR.